El documental Corrupció, l'organisme nociu, una iniciativa finançada per ciutadans, ONGs i universitats, ha complit a València el seu centenar de projeccions a tot Espanya dins d'una iniciativa promoguda per l'Agència Valenciana Antifrau. Els responsables d'aquest documental, que han volgut buscar l'arrel del problema a partir de casos locals, recalquen que continua sense haver una llei per a protegir els denunciants dels casos de corrupció. Un año de trabajo y las aportaciones de 451 mecenas, incluyendo Intermón o la Facultad de Derecho de Barcelona, han hecho posible esta producción que nos acerca a testimonios como estos. Lo que realmente me ha reportado más problemas no fue tanto denunciar el caso Pretoria, etcétera, sino sobre todo denunciar una parte de financiación ilegal de un partido. En el momento en que pasa eso, toda la maquinaria se tira encima. Generen molta por, tenen una màfia darrere, et compliquen la vida, no us imagineu com. Son Albert Gadea y Maite Carol, un gerente y una interventora municipales que permitieron que la justicia actuara en el caso Pretoria en Santa Coloma de Gramenet. Y es que este documental ha querido hacer protagonistas a los denunciantes, concejales, arquitectos o técnicos sin los que no hubieran podido aflorar muchos casos de corrupción y que siguen sin mecanismos de protección. No tenen a cara, no compten amb una llei de protecció al denunciant, que és una de les batalles, de les lluites que està duent a terme l'Agència Valenciana Antifrau, perquè puguin tenir una llei veritablement forta que els pugui protegir, i és una forma també d'ensenyar-nos, a mostrar-nos què és l'ètica. Pero en el documental puede escucharse también al exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que considera paradigmática la reciente sentencia del caso Gürtel y que asegura que la corrupción es sobre todo una deslealtad radical frente a los valores democráticos. Paso de mucha trascendencia y de una relevante importancia para la defensa del sistema democrático, lo digo siempre, ojo, que no se nos olvide. Con la persecución de la corrupción, lo que se está defendiendo es la democracia y sus valores. Ahora este documental ha llegado a su centenar de proyecciones en sala en una iniciativa de la Agencia Valenciana Antifraude, cuyo director ha puesto el acento en la necesidad de còmplices de los corruptos. Necessiten dominar aquells controls que tindrien que limitar els seus comportaments, i això s'ha traduït en que en els processos de selecció del propi personal funcionari ha hagut també molta corrupció. Mecanismos que trata de explicar este documental, cuyos responsables aseguran que durante su producción hubo vetos y presiones para que no viera la luz.